Venezuela, próximo tema esta noche aquí en A Mano Limpia. Tengo en el estudio que me acompaña Kennedy Bolívar. Kennedy es representante de la Junta Patriótica Estudiantil y Popular de Venezuela. Muy buenas noches, Gracias, bienvenido. Y un placer saludar al colega Miguel San Martín, jefe de redacción de la Universal de Caracas. Me acompaña desde Venezuela. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Félix. Un gran saludo también para Kennedy. Gracias, igual para ti. Dice, comienzo contigo, Miguel, dice Maduro que le va a entregar a Obama más de 3 millones de firmas en la cumbre, que ya tiene más de 3 millones de firmas, quiere llegar a 10. ¿Son firmas espontáneas, obligadas por las circunstancias? ¿El oficialismo cómo ha manejado esto? Según las informaciones que han trascendido, el gobierno ha ejercido presión sobre los trabajadores públicos e incluso en escuelas que maneja el gobierno y entre la población que de alguna manera disfruta de algún tipo de misión o beneficio por parte del gobierno, de manera de que estampe su firma en ese comunicado para pedir que Estados Unidos derogue el decreto que sanciona a Venezuela. ¿Qué piensas, Kennedy, de la forma que el oficialismo ha manejado el tema de las firmas? Además, ¿qué pretende con esto? Llega a la cumbre de Panamá, le dice a Obama, aquí tiene 10 millones de firmas. ¿Qué ocurre con el decreto? Primero hay que aclarar que no es unas sanciones contra Venezuela. Lo primero que hay que aclarar es que es unas sanciones contra 7 corruptos, 7 criminales violadores de derechos humanos y además 7 personas que tienen bienes en Estados Unidos. Por un lado. Por otro lado, evidentemente que esto es totalmente violatorio a la Constitución y a todo lo que es la Convención de Derechos Humanos, que establece claramente el tema del derecho a la intimidad de las personas. Aquí, por ejemplo, se obligan, tengo información que se obliga a gente de los servicios bolivarianos de inteligencia, se obligan a la gente de los ministerios. Esta semana se obligó, por ejemplo, en el circuito judicial de los Cortijos de Lourdes, donde funcionan los tribunales de municipios en Caracas, a cada funcionario y a cada juez ir puesto por puesto a recolectar su firma, y el que no firmaba estaba amenazado con ser destituido. Y así funcionó y está funcionando en todo el país. Como lo decía el señor San Martín, han obligado también a las personas que reciben beneficios, y tengo entendido que la próxima semana comenzará una jornada de buscar firmas casa por casa. Esto tiene un solo sentido y es con el tema electoral, para después ejercer presión como se utilizó la lista Tascón en algún momento. Sí, Miguel, ¿cómo analizamos cómo llega Maduro a Panamá? Vamos a poner esto en perspectiva, lo que está ocurriendo en América Latina y en Venezuela. Primero, Felipe González, lo que ha ocurrido con Felipe González del Partido Socialista Obrero Español, dice que va a defender a 2 de los principales disidentes presos de conciencia que tiene Maduro. Eso por una parte. Por otra, llega también en un momento en que Cuba está negociando con Estados Unidos y Maduro llega en su peor momento de crisis con Washington. Tú lo has dicho, Félix. Los protagonistas de la cumbre van a ser evidentemente Estados Unidos y Cuba, o Cuba, que va a participar en el evento y está tratando de regularizar sus relaciones con Estados Unidos. Todos los países que van a estar presentes allí van a estar muy pendientes de esos encuentros entre Castro y Obama y del resultado de esas conversaciones. Venezuela lamentablemente va a tener un segundo lugar si es que lo tiene. Ya el presidente de Panamá y los organizadores de la cumbre le advirtieron que no van a permitir shows, escándalos, nada que altere el programa que está previsto para que se celebre la cumbre. Venezuela está tratando de hacer ruido internacionalmente porque la situación interna es caótica, es explosiva. Todos los días la situación se agrava, empeora, el desabastecimiento aumenta, la inseguridad aumenta y sobre todo la crisis económica apuntalada ahora o reforzada ahora por el bajo precio de los petróleos, que eran esos precios eran los que se sostenían la revolución. Sí, Kennedy, el primero fue Felipe González, quien dice voy a defender a López y a Ledesma. Ahora se une también el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso. ¿Qué significa esto internacionalmente? No, yo creo que mientras más demócratas en el mundo se sumen a la causa por la libertad de los presos políticos. Y además de izquierda. Exacto, ¿no? Y que efectivamente, y que además recordemos que Venezuela no es un gobierno de izquierda y no tiene nada de socialismo tampoco. O sea, este es un gobierno civil-militar o militar-civil en todo caso, donde los militares gobiernan en todos los sentidos el país. Ahora, la solidaridad internacional nos ha hecho esperar. Sabemos que hay pronunciamiento de todas las organizaciones internacionales
internacionales de derechos humanos. Hay pronunciamientos de no solamente de presidentes, expresidentes, sino también de presidentes, inclusive de cancilleres. Por ejemplo, el señor Guillermo Cochet ha hecho un trabajo a lo largo de varios países de Latinoamérica con la finalidad de conseguir ese liderazgo que empuje hacia una verdadera forma de buscar la libertad en Venezuela para los presos políticos. Recordemos que yo también quiero hacer un llamado no solamente a que estos expresidentes se pronuncien con respecto a dos alcaldes que hoy están presos, o dos presos políticos y un alcalde, como es el caso de Ledesma, sino que también se pronuncia porque ahí hubo, recordemos, el año pasado más de 3.000 detenciones que están hoy en proceso, estudiantes que estaban en las calles protestando libremente y en paz. Y hoy por hoy ahí, o sea, tenemos unos estudiantes que están en la tumba, por ejemplo, y no hemos escuchado en este tiempo a esos pronunciamientos que son sumamente importantes para lograr de alguna manera también ser vistos ante la comunidad internacional. No son solamente Ledesma y López, sino también hay estudiantes presos en Venezuela. Miguel, el tema de Felipe González. Felipe González rompe el hielo y yo lo dije en aquel momento que consideraba que varias voces de la izquierda que no se habían atrevido hasta ahora iban a comenzar a hacerlo y va a ir ocurriendo. Ahora, eso es en cuanto a la imagen internacional y es un duro golpe para el gobierno de Nicolás Maduro. Internamente, en el país, ¿cambia algo esto? Yo creo que todas esas presiones que están ejerciendo desde el exterior, la reciente visita de los tres expresidentes, Pastrana, Piñera, Felipe Calderón, y ahora el expresidente Perú, Toledo, también se ha pronunciado, y ahora la participación directa de González y de Fernando Enrique Cardoso como asesores en la defensa de López y de Antonio Ledesma, tiene un efecto, una presión, no solo sobre la sociedad, sino también sobre todos aquellos funcionarios de la Administración de Justicia en Venezuela, que cada vez sienten más acoso, sienten que hay una reacción internacional contra la manera como se están violando los derechos humanos y que esas personas pueden ser objeto de sanciones internacionales en cualquier momento. La decisión que tomó el gobierno de Estados Unidos contra los 7 funcionarios del gobierno de Hugo Chávez es un mensaje y de hecho ha habido una reacción ya. Algunos voceros del gobierno, incluso la fiscal general de la República, ha reconocido que ese tipo de sanciones, ese tipo de señalamientos internacionales contra funcionarios que violan los derechos humanos y que pueden estar incursos en presuntos actos de corrupción, tiene la intención de que ellos, según el gobierno, no cumplan con su labor. Visto desde otra parte, desde el punto de vista de la sociedad, eso quiere decir que esos funcionarios no actúen violando la Constitución y las leyes para complacer al gobierno y en su proceso de persecución de los activistas políticos que confrontan a la administración de Nicolás Maduro. Miguel, hay crisis de gobernabilidad en el país, hay una implosión social. Ahora, el tema económico. Estamos hablando de un país que recientemente, no hace mucho tiempo, tuvo una bonanza económica debido al petróleo, la época de Hugo Chávez. Y estaba leyendo que el gobierno le debe a empresas extranjeras más de la mitad de sus reservas líquidas, o sea, al Banco Central. Esto es la debacle. Sí, así es. El gobierno tiene compromisos que cumplir en el curso de los próximos meses y años porque se ha ido endeudando, no solo con los empresarios venezolanos que han solicitado créditos para mantener activas a sus empresas, sino también con empresas internacionales establecidas en Venezuela a las cuales no le ha permitido repatriar capital. Hoy tenemos una situación muy particular, otra crisis más en el sector aeronáutico porque las empresas, las líneas aéreas internacionales han reducido muchísimo sus vuelos a Venezuela porque el gobierno tiene una deuda gigantesca con esas empresas. Además de eso, los créditos que ha ido adquiriendo Venezuela se están venciendo o están por vencerse y eso implica que Venezuela va a tener que asumir pagos importantes en el curso de los próximos meses. Ya canceló hace un mes 3 millardos de dólares y en lo que resta del año debe pagar otros 14.000 millones de dólares en servicio
de la deuda y pago de parte de esa deuda. Kennedy, termino contigo, por favor, adelante. Sí, no, efectivamente esto se veía venir. Fue un gobierno que se endeudó, a nivel interno, no solamente a nivel externo, sino también a nivel interno. Venezuela hoy por hoy, recordemos que todo eso fue por la bonanza petrolera que llegó con un barril de petróleo a $100 y que efectivamente hoy ya la crisis está siendo, se está sintiendo. Inclusive ese es producto del desastre, lo vemos, el desabastecimiento del país, lo vemos en la crisis de energía eléctrica, por ejemplo, lo vemos en el sector, por ejemplo, de salud, que los hospitales hoy por hoy están en condiciones precarias, y así se irán sumando día a día problemas, porque este es un gobierno que no supo administrar los reales, que no supo administrar el dinero de los venezolanos, y que lo único que se convirtió fue un gobierno corrupto de enriquecerse a sí mismo. Gracias, Kennedy, por haber estado aquí en el programa. Kennedy Bolívar, representante de la Junta Patriótica Estudiantil y Popular de Venezuela. Miguel San Martín nos acompañaba desde Caracas, jefe de redacción de La Universal. Como siempre es un placer escucharte. Un saludo en la distancia. Gracias y saludos de nuevo. Vamos a la pausa. Al regreso.